Los prisioneros y las prisioneras políticas son esas personas privadas de libertad por motivos políticos, y las hemos categorizado en tres grandes bloques. El primer bloque de ellos son las víctimas de los montajes judiciales, y eso aparece bueno, un poco antes del 2002, pero toma mucha fuerza en el 2002 con la entrada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, cuando empieza a realizar las detenciones masivas y arbitrarias. Algunos recordarán para ese entonces que el gobierno, por intermedio de la policía y de las instituciones de seguridad del Estado, iban incluso a poblaciones y a poblaciones enteras, las capturaba, un poco aplicando la teoría o la doctrina mejor del enemigo interno. Entonces todo el que no esté conmigo está contra mí. Y en un caso, o de los casos más sonados, fue el caso de Cartagena del Chairá, por ejemplo, en el cual todo el pueblo fue capturado y fue recluido en el Coliseo. Entonces eso lo hizo el Estado sobre la base de la aplicación de la tesis de sacarle agua al pez, es decir, quitarle el apoyo popular a las insurgencias y de esta manera debilitarlas política y militarmente. Es ahí cuando se genera esta categorización de prisioneros políticos, que son las víctimas de los montajes judiciales. Y hay otra categorización de prisioneros y prisioneras políticas, y son aquellas personas prisioneros de conciencia, es decir, aquellas personas que en el marco de su producción académica, intelectual, política, o en su actividad política en defensa de derechos humanos, en defensa de colectivos, en general líderes sociales y populares, el Estado toma como forma o como mecanismo de represión, de sacarse a esa persona del juego. Entonces utiliza la herramienta represiva que tiene el Estado más poderosa, que es la privación de la libertad. Según palabras del fiscal en la audiencia, le dice: sabemos que usted no empuña un arma nunca, pero sus ideas son las peligrosas. Y digo que la más poderosa porque es la que viene aplicando sistemáticamente con posterioridad al genocidio de la UP. Y el genocidio de la UP le generó al Estado una muy mala imagen a nivel internacional por ese genocidio, por ese ataque carnal, visceral del ejército, de la policía y de los paramilitares financiados y auspiciados por el Estado contra la UP, contra los militantes de la UP. Obviamente el Estado ahora lo que hace es reprimir bajo la privación de la libertad, toda vez que la privación de la libertad lo hace dentro del ordenamiento jurídico legal colombiano y constitucional, y eso no cercena el orden jurídico interno ni internacional. Y la tercera categorización es lo que en mi intervención anterior les señalaba, que es esa población que ha tomado la decisión de resistir en armas. Entonces son lo que se conocen como las prisioneras de guerra, es decir, aquellas personas que han sido capturadas o vencidas en el marco del combate, en el marco del conflicto bélico, y son judicializadas. Teniendo claro esas tres categorizaciones, es importante también decir que cuando nosotros comenzamos a realizar este trabajo en solidaridad integral con prisioneros y prisioneras políticas, estamos hablando de algo más de 9 años atrás, encontramos una resistencia del movimiento social, pero no resistencia porque el movimiento social lo quisiera, sino que era una resistencia producto del mismo miedo, del mismo temor de que referirse a prisioneros políticos en Colombia era tanto como quemarse, decían, para utilizar el término exacto. Lo que decían: no, eso es quemarse, eso es inmediatamente pintarse.
Y nosotros, digamos, tuvimos como la tarea inicial fuerte de decirle a los compañeros, a las compañeras de las organizaciones sociales, miren, esto no es una cuestión de quemarse, es una cuestión mínima de solidaridad, es una cuestión mínima de reconocer al prisionero o a la prisionera política como luchador social. Es decir, cuando estaba con nosotros en la asamblea del sindicato, o estaba con nosotros en el foro, o cuando estaba con nosotros en el tropel, ahí sí era compañero o compañera, pero ahora que está en una situación de vulnerabilidad superior a la nuestra, ahí sí nos olvidamos de él. Entonces eso vinimos como calándolo, y fue importante ese cambio de concepción, porque nosotros mismos generamos distancia. Al momento en que nos distanciamos, me refiero al movimiento social y popular, nos distanciamos de las y los prisioneros políticos, simplemente estamos nosotros mismos conminándolos a la muerte, conminándolos incluso a que el mismo Estado salga victorioso de su herramienta represiva como forma de acallar y de eliminar el movimiento social. Entonces es algo importante, es algo fundamental, que no solamente pasa por el tema de la solidaridad hacia ellos. El mejor reconocimiento que le podemos hacer a las y a los prisioneros políticos es nosotros mismos darles el carácter de sujetos y sujetas políticas, darles el carácter de luchadores sociales. Y esa es la lucha que tenemos hoy día con el Estado, de lograr el reconocimiento y existencia de los y las prisioneras políticas como luchadores sociales, como luchadores populares, pero sobre todo como sujetos y como sujetas políticas en función de la transformación del Estado.